Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando, como siempre, sobre el libro de los jueces. Este libro que sería ya el séptimo libro, ¿verdad?, que tenemos en el orden, por lo menos, de nuestra Biblia. Recordemos el Génesis, luego el Éxodo, luego el libro de los Levíticos, luego el libro de los Números y el Deuteronomio, que forman el Pentateuco. Luego comenzamos con los libros que nosotros le llamamos los libros históricos. Comienza con el libro de Josué, que hemos concluido últimamente nuestro estudio. Todo esto ustedes lo pueden estudiar a través de la biblioteca virtual que tenemos, Ñande Yarañe. Cada día entonces tenemos un programa para ir profundizando capítulo por capítulo, versículo por versículo, con una introducción general de lo que es la teología, de lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Pero algo importante es que la lleva en una forma muy general. Muy importante que y entonces desde ahí vamos haciendo este paso y vamos haciendo este camino. Nos ponemos en este sentido ahora con esta actitud de escucha, ¿verdad? Porque siempre también no es solamente un estudio elucubrativo, un estudio que simplemente viene como para enriquecer nuestro conocimiento, sino que desde ese conocimiento, como dice la palabra de Dios, eso nos invita a que nosotros también lo llevemos a nuestra vida. Ya lo que no peñan de apuesto me lleva peñan de apuesto y de cojo peñan de catula yapo peñan de cobeta y cajuni, caminar de acuerdo a lo que el Señor nos va regalando y nos va ofreciendo. Bueno, entonces, esto es muy importante, queridos hermanos, que lo tengamos en consideración, lo tengamos en cuenta. Ahora estamos mirando nosotros sobre el contexto histórico. Ahí va el contexto histórico que nos presenta la palabra de Dios, que nos presenta la Biblia, sobre todo aquí con este libro de los jueces, que decimos sería el séptimo libro, es dentro de la colección de los libros históricos. Vamos a mirar de nuevo sobre la perspectiva histórica. A mí que me interesará y que todo esto tiene una perspectiva histórica. Seguramente que lo que nosotros leemos y encontramos aquí en los libros de toda la Biblia luego en general, no es una cuestión así como nosotros decimos en una forma periodística, sino que hay otra intención. Y entonces la intención es siempre una intención pedagógica. Baisha papeñan de yara ñan de boesejan, baisha papeñan de yara, o esa el caseñan de peñan de guatajabe, peñan de cobepe, peñan de ya poawi, upeawi ñan de ya jeshaba en amba, esa papeñan de yara o jaomba apoñan en die. Cómo Dios se manifiesta, upeawi dice la revelación en el término teológico, revelarse.
oye cualca, oye esa cabeñan de Yara. ¿Y dónde Dios se da a conocer? Y Dios se da a conocer en nuestra vida, en el día a día. Algunas veces con ñantende guasuya lleva hay como una influencia, ¿verdad?, protestante muy fuerte que nos quieren hacer entender, ¿verdad?, que Dios es como, no sé, como una bomba que aparece allá, una cosa extraordinaria que apareció, angelito, que esto, que aquello, lleva, y entonces como que es una cosa milagrera, lleva, como una cosa por el poder, por la sangre y por esto, etc. Entonces, güero sapucay, pisandeja, nañantende guasuña, entonces ya lleva, la ñojame cuera. Entonces tenemos que estar atentos, porque aquí lo que la palabra de Dios, en realidad, cuando hablamos del contexto histórico, quiere decir que hay una situación concreta que nosotros vivimos en el día a día, como nosotros vivimos allí. Y Andeyara, por ejemplo, cuando nos cuenta y nos quiere hacer reflexionar y hacer entrar en nuestra vida, nos ponen, por ejemplo, las parábolas, o nos ponen los cuentos, o nos ponen estas narraciones muy interesantes. Onsepe oñemitún salió el sembrador. Oñemitún ko ave oñemitún amo a llevar omomboqueo. Entonces fue cayendo a la vera del camino. Jo ave ipe ita aputebe ayer. Jo ave ipe ñoati aputebe. Jo ave ipe uiponame. Y así te va contando, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa de todos los días. Ñandella ipa poner, lleva la campesina mía, ñandella, ñemitún, ayarecoa, pe ayarecoa, mo, yaicua poner una mopa, esa semilla que después tiene que entrar. O nosotros mismos sabemos, cuando estamos plantando la rama, move rama, pe manpo, la reñotuna, de ipa poner, vaya guapa, pe ubea. Bueno, se dan cuenta que estas son cosas dentro de un contexto histórico y se imagina que es una cosa muy sencilla lo que el Señor nos presenta. Aquí no te presentan nada requete especial que te viene, no sé, de aquí o de allá, ¿verdad? Cuando leemos, por ejemplo, otros libros que tienen dentro de su género literario una forma diversa de manifestar, pero siempre la revelación de Dios, Peñandeyara, oye, tenemos que tener también en cuenta y en consideración, ¿verdad?, el cómo lo está haciendo. Es lo que nosotros le llamamos, por ejemplo, el lenguaje apocalíptico, ¿verdad?, que al final de cuentas la palabra apocalipsis quiere decir justamente revelación. Ñandeyara, oye, volvemos enseguida con más Ñandeyara en Antiguo Testamento. La Catedral de Cristo de Orange, California, es una de las iglesias católicas más singulares. Este libro cuenta su historia, cómo una famosa iglesia protestante se convirtió en una impresionante catedral católica. Comienza cuando el predicador protestante más popular de Estados Unidos, el pastor Robert Schuller, se propuso construir la iglesia totalmente de cristal, pero luego vinieron los problemas financieros y tuvo que venderla. Estoy seguro de que Schuller no dijo, espero que esto nos lleve a la quiebra y al fracaso. También hizo mucho durante décadas. Entonces empezó a preguntar quién compra la catedral. Le hizo muy feliz que la comprara la diócesis católica. Quería que fuera una catedral. Una vez comprada, la diócesis de Orange tuvo que transformar el templo en una catedral católica, desde la instalación de las puertas del obispo hasta la colocación de un altar de mármol en el centro. Los elementos católicos específicos se referían a la historia, al arte. Por ejemplo, decían, este altar tiene que estar aquí, porque este es el punto en donde debe ir, para que todos miren hacia allí. El autor, Robert Artigo, dice que el protagonista de esta historia es el Espíritu Santo, que a través de la fe guió a las personas para que la Catedral de Cristo se convirtiera en lo que es hoy. ¿Ves estos saltos de fe del reverendo Schuller cuando llegó a California con solo $400 en el bolsillo y sin saber qué iba a hacer? La diócesis de Orange dio un salto de fe para comprar la iglesia y convertirla en una catedral, con una sede para el obispo. En todo momento se ven estos saltos de fe que se hacen realidad, que conducen a algo. Actualmente, la catedral es la sede del obispo de Orange y su parque de 137,000 metros cuadrados aspira a convertirse en una meta para los peregrinos.
Singapur ha celebrado los 200 años de cristianismo en la isla con Catholic 200 SG, una serie de eventos especiales y de oración durante todo 2021. Ahora que el año llega a su fin, la Iglesia de Singapur ha producido una canción especial para promover el lema de la Catholic 200 SG: enciende y brilla con la fe. En el primer verso podemos ver cómo celebramos estos 200 años, cómo nuestros misioneros fundadores llegaron a Singapur y construyeron la iglesia que tenemos hoy. La canción también destaca lo que significa enciende y brilla. 200 years of faith was sown. When our founding mysteries build a place we now call home. El vídeo musical muestra lugares católicos significativos de todo Singapur e invita a reflexionar sobre cómo contribuir en la iglesia. Creo que esa es esencialmente nuestra llamada como cristianos. Nuestros primeros misioneros vinieron, a pesar de las dificultades, desde tierras lejanas y lo dieron todo, porque fueron tocados por Cristo y llamados por Cristo. Nosotros ahora, con nuestras cómodas vidas en Singapur, ¿a qué estamos llamados? Sabemos que tenemos una vocación personal. Catholic 200 SG se clausurará con un festival nacional y misas simultáneas por todo el país. El compositor Benjamin Mao espera que su canción pueda ser un recordatorio de la alegría de la fe e introducir la siguiente fase del catolicismo en Singapur. Creo que para Catholic 200 SG, al llegar al final del año se trata verdaderamente de Cristo y de celebrar. Nuestra fe no es una fe que se fije en el pecado, no está en el dolor, no está en el miedo, sino que nuestra fe se alegra de lo que somos como comunidad y de lo que somos como iglesia. Los 300.000 católicos de Singapur cantarán y bailarán para poner fin a Catholic 200 SG y después continuar contribuyendo a la rica historia de la iglesia en su país. Normalmente la inauguración del nacimiento y el árbol del Vaticano se hacen desde la Plaza de San Pedro. Sin embargo, la lluvia obligó a realizarlo desde el Aula Pablo VI. Este año el árbol viene de Ándalo, en el norte de Italia. El nacimiento viene de la región de Huancavelica, en los Andes peruanos. Albero e presepe vogliono unire razze, culture e lingue, diverse per esprimere la chiamata universale alla santità. A continuación, los presentes en la ceremonia contemplaron los vídeos del coro de los niños acólitos de la Catedral de Huancavelica, quienes no pudieron viajar a Roma y participaron virtualmente. El obispo de Huancavelica, Carlos Salcedo Ojeda, rezó por el fin de la pandemia, por el fin del cambio climático y por la unidad de Perú en este 200 aniversario de su independencia. Entre las autoridades presentes también estaba el ministro de Exteriores de Perú, Óscar Maurtua de Romaña. Nos causa especial emoción que el Perú cristiano se presente aquí con un nacimiento de Huancavelica, una gran región andina. Esta niña fue la elegida para encender las luces del nacimiento. El frío y la lluvia no impidieron a la gente acercarse para contemplar un momento tan especial. También fue el momento de los villancicos. En el Aula Pablo VI y en la Plaza de San Pedro resonaron las notas de Noche de Paz. El acto fue clausurado por una mujer a la que el Papa dio un puesto de responsabilidad en el Vaticano. Se trata de Sor Raffaella Petrini, desde comienzos de noviembre, número 2 del Estado, Ciudad del Vaticano, quien lanzó esta reflexión sobre la Navidad. È un invito a fissare lo sguardo sulla scena della Natività come rappresentazione di quel profondo desiderio umano di reciprocità, di cura per la fragilità e per la vulnerabilità che ci caratterizza tutti. Este momento marcó la cuenta atrás para la Navidad. El nacimiento y el árbol se podrán contemplar hasta el 9 de enero. Per incontrare ogni uomo. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañ e Dominical.
La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yara Ñe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yara Ñe dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando esta tercera semana de Navidad, preparación para el nacimiento de Jesús. Y durante esta semana Juan el Bautista se coloca en la línea de los profetas genuinos de Israel, llama al cambio de vida, toma el discurso y también la exhortación que el pasado hizo el profeta Isaías, que ya fue narrando, y desenmascara sobre todo esa hipocresía y la vida doble que está viviendo el pueblo. Juan el Bautista continúa la herencia de Israel, esa herencia original, y busca que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios como herencia, entre en un proceso de conversión para que después vuelva también a esa senda trazada por Dios desde el antiguo. Ahora, la propuesta de Dios es la de la humanización plena y total, que tiene que alcanzar al todo el género humano. Por eso es que Juan el Bautista proclama que todo mortal verá la salvación del Señor. La fe en Jesús no puede vivirse, como decimos nosotros, en la estratosfera, ¿verdad? Sino que tiene que estar inmersa en nuestra propia historia. Dios continúa haciendo hoy historia de salvación aquí y ahora con nosotros. Desea que todo hombre, que toda mujer, toda familia, sin exclusión alguna, tenga también esa posibilidad de encontrarse con la salvación, que está entendida como un proceso de humanización ofrecida por Jesús de Nazaret. Que cada bautizado verdaderamente pueda asumir, ¿verdad?, ese compromiso de ser también voz en el desierto, decíamos de Juan el Bautista, como lo hizo él justamente, a fin de ayudar a las personas a volver a Dios, volver hacia Dios, desde esa perspectiva de Jesús de Nazaret. Con él Dios entra en la historia para salvarla y también para redimirnos a nosotros. Queridos amigos, sigamos preparándonos. Hemos concluido ya esta tercera semana de preparación con el tiempo de Adviento. Dios nos llama a una verdadera conversión. Dios nos llama siempre a hacer camino porque Jesús quiere nacer en nuestro pesebre y nuestro pesebre es
nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos reflexionando sobre todo aquello que nos quiere enseñar la Biblia, sobre todo desde el libro ahora de los Jueces. Y entramos en el contexto histórico, a estudiar el contexto histórico de este libro. La pregunta inicial, la pregunta crucial de este libro es más bien preguntarnos cuál es la intención del autor al registrar las historias de los jueces. Porque a Bellarecojina lleva los jueces, como decíamos, que se presentaban bajo la presión de un grave peligro, se ponen al frente de una o varias tribus, liberan a sus hermanos de la opresión a la que se veían sometidos. Entonces, ¿en qué consiste esa opresión? ¿En qué consistía ese aspecto de la presión que ellos reciben? Su autoridad no era estable, sino transitoria y excepcional. OPB venía por andúa y el contexto histórico. ¿Por qué su autoridad era de esa manera? Y entonces, ¿qué era verdaderamente ese juez? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué se le daba una autoridad que no era estable, sino que lo encontramos así de una cierta manera inestable, es decir, por un cierto momento simplemente, ¿verdad? Una vez concluida la acción militar, vuelven a su vida cotidiana. Entonces, un algo importante la lleva porque especialmente lleva con ambas con ajo pica tutala ñamoñe e pona veñan de yarañe anila ya el aurorei anila ña gendu ya el aurorei porque está en la ya la aurorei añande ñaime o bebe ñande ro bagua a como ñande hoy en de lleva guasuya ahí entonces ñaimo las ellas y ñande cierto gua. Por eso que tenemos que estar atentos y por eso tenemos que hacer nuestro curso bíblico. Ani que la yapitate y ani que la ñaneate unte upea ñajenduan a peñan de yarañe es allí cuapona, pero desde un estudio serio. Upea go dice ina ñañe piana ñajenduan allá eshana a peñan de yarañe eñan de ñajenduan allá esha upepe yaguerecoa a través de la Biblia, a través de la Sagrada Escritura, tiene toda una exégesis. Ñambojera ñande shurupea. Exégesis se dice extraer. Ñanojeana peñan su huepen oía. Va para las isea ñande. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y por eso que es importante, les decía, ¿verdad?, al inicio de la reflexión del día de hoy, toda la cuestión del contexto histórico. Va esa escuela la yapoa cuperojina, hamba esa escuela hay po opresión o huerecoatena, va eube hay po grave peligro, oñeñandujicuay ante una situación de amenaza, jaupebe la jueza lleva, o sea, aparece ese caudillo, aparece ese líder que va a salvar, que se va a poner a disposición, que se va a poner para ayudar verdaderamente al pueblo y a levantarlo. Bien sabemos que este libro, es decir, el libro de los jueces, como todos los que pertenecen a la tradición deuteronómica, no pretende darnos un registro histórico. No pretende absolutamente darnos un registro histórico de eventos recabados periodísticamente. Ahí entonces, de una forma periodística, la OUA lleva uno detrás de otro en forma cronológica. No, aquí hay algo más que esto. El principal interés de dicha tradición consistía en presentar los hechos con una intención pedagógica. Paidos es el niño, paidos. Y todo lo que significa entonces el aspecto pedagógico quiere decir hacer un camino, el jodos, ¿verdad? El paidos, jodos, estas dos palabritas juntas, pedagogía quiere decir hacer un camino como si fuese de niños. Pero hago la pedagogía. Tiene mucha pedagogía y la gente lleva. Entonces, ya por la tapé, pemitame muara, porque pemitame peado de ni catuilare ni ejan de yuruwa suetere y lleva porque dere y cuaitere
Jairei chupeje tamba temita peando y cuamo ahí nunca porque ne explica por ahí chupe por allí. Hablando de explicar por ahí chupe la mitad me coge pero ahorita tanto en el aire. Operar con ñandemico te vea, ¿verdad? Una explicación sencilla, una explicación breve, pero una explicación que te ayude, ¿verdad?, a comprender todo lo que se está diciendo aquí. Por eso la Biblia es un libro pedagógico. Es decir, ñandembo behuecatupe, apeala ojan ojo hina lleva, aupecha ñande y guaya esa lleva ñamindu ubearire, poco a poquito, grano a grano, curiguasuise, piqui, curiguasú, aupecha ñande ya esa na peñande yarañe. Entonces, grano por grano, insecto por insecto. Opecha, ella te peca, ejeca. Esa es la exégesis, queridos amigos, queridos hermanos. Y se dan cuenta que esto entonces nos pide a nosotros un camino, mucha serenidad, mucha tranquilidad, mucha paciencia. La Biblia nos aprende todo de una vez. Y por eso que yo siempre digo, ¿verdad? Llegó con Abe más de 30 años ahí, lleva. Sheha poname, ni pechamina igual de la Biblia, pechamina igual. Este iba hoy la yiguana, hueterija. Entonces un día ñande ya te pecana, curiguasuisha. Llamongu ella o ya cajina. Ñamindu ese me voy a lleva. Pero eso es entonces lo que el Señor nos va pidiendo y eso es lo que nosotros queremos hacer. Esa es la intencionalidad. Es decir, consistía en presentar los hechos, la realidad del contexto histórico, pero de una manera pedagógica. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube,
ñandeyara ñe'e. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñandeyara ñe'e YouTube. Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo es grande, pero tú puedes sanarme. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida
El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra, lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo
yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre nuestro libro de los jueces. Qué interesante lo que se nos presenta aquí, ¿verdad? Y entonces todo esto nos tiene que ayudar a hacer un camino, nos tiene que ayudar sobre todo a apuntar siempre hacia lo alto. Ahora miremos un poco, ¿verdad?, lo que nos dice este libro. Hecha esta salvedad, es decir, que el libro es una pedagogía, es decir, la Biblia es un libro pedagógico, podríamos aventurarnos a plantear una primera edición a principios de la monarquía en el año 1000. ¿A qué vean? Entonces, más o menos la primera edición, o sea, cuando se escribe este libro, o mejor dicho, yo diría aún algo más, cuando se comienza a organizar. Organizar, más que escribir. Porque el escribir es una acción, ¿verdad?, que se pudo haber escrito un tiempo incluso anterior, mucho de 50 años, 100 años, no sé, hasta 200, ciertos fragmentos o ciertos conocimientos, o ciertas narraciones, o ciertos hechos. Pero solamente como fragmentos, solamente como historias. Pero cuando estoy diciendo ordenar, ¿qué significa ordenar? Y ordenar para mí significa entonces poner en orden estos fragmentos de acuerdo a un criterio y de acuerdo a lo que el autor sagrado está queriendo transmitir. Esa historia y esa narración. Y entonces el libro se va organizando con su introducción, con su presentación, con los hechos, la situación, contexto histórico de la realidad, la acción, las consecuencias, y entonces después con un final. O sea, yo le estoy diciendo así de una manera muy sarambicuella, ¿verdad?, pero que más o menos procura de ponernos en una sistematicidad, porque aquí hay una sistematicidad, es decir, como una introducción, como una presentación, como los hechos que van sucediendo, y sobre esos hechos y respuestas justamente con respecto a la intervención, ¿verdad?, de estos jueces, por ejemplo, ¿verdad?, las consecuencias posteriores. Alguien tiene que ordenar qué historia primero, qué historia después, más o menos de acuerdo a cómo el autor sagrado o la escuela que está escribiendo o que está ordenando el libro le interesa transmitir, ¿verdad? Le interesa transmitir. Eso no te permite el orden de tu libro. Entonces, por eso nos aventuramos en teoría. Esta palabrita es importante, aventurarse. Nos aventuramos a decir. Porque ellos y los protestantes me dicen, sí, porque eso es así, porque eso es así. No, hagan historia porque eso es así, ¿verdad? La palabra de Dios en cuanto a los valores y los principios, eso sí, es la realidad imperecedera, Yeshua Bella, que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. ¿Por qué? Porque es así siempre. Vean de ella es eternidad. Pasado, presente y futuro al mismo tiempo, todo en uno. Entonces la palabra de Dios tiene esa fuerza de eternidad. Pero cuando nosotros estamos colocando aquí y nos aventuramos, decíamos, a plantear una primera edición, que sería a principios de la monarquía. ¿Y por qué decimos esto, queridos amigos? Vamos a argumentar, ¿verdad?, enseguida. Pero a Peñandela ya le miro, etamba ya yujuta
aún no había rey. Entonces, no es porque te está pasando un dato simplemente histórico que en ese tiempo no había ningún rey. No es esa la preocupación, sino que cuando te dice, primero te cuenta la situación, iba a formar la situación, etcétera, etcétera. Entonces, y todo esto sucedió porque en ese tiempo no había rey. Entonces, ella pues saca cuál es la conclusión. Moto ya pisé. O vean a una de minta, lleva en el capítulo 17, versículo 6. Ustedes van a encontrar por primera vez. En ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que podía o lo que quería. Ya por lo ya posee. Te va un poquitito más en el 18:1. En el tiempo en que aún no había reyes en Israel. No había ningún rey en Israel. Entonces vamos a ver una de historia, iba y pareba. Entonces unía ya pues acá y ni más año pues no más alguna dore coyo y más poñe muy apeje no de pecuera yo no me coila tendotami o mombe umihangüe y pecuera va ella pues japona y coila hape. Y entonces desde ahí miramos el capítulo 18, ¿verdad? Del versículo 1, por ejemplo, te dice que no había rey. Es decir, ¿cuál va a ser la respuesta automática que vos vas a decir? No había rey y la situación del país, la situación del pueblo de Israel era calamitosa, desastrosa. Entonces, no había rey. Entonces, él anda de calcular, jareta. Aña muy buena rey. O falta mañana de la rey. Entonces se dan cuenta que siempre es una pedagogía y tiene una intencionalidad. Nos está dirigiendo a pensar y a entender que la realeza en ese momento era muy importante, ¿verdad? Para que se pueda cumplir, se pueda realizar aquello que el pueblo estaba deseando. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El sexto pecado capital es la envidia, el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con ese deseo desordenado también de poseer lo que el otro posee. Es uno de los 7 vicios capitales y esto se opone directamente al 10º mandamiento de la ley de Dios. Y esto demuestra mucha inseguridad en las personas. Todos tenemos talentos y todos tenemos cualidades. Bueno, cada uno es responsable, ¿se acuerdan? La parábola de los talentos a desarrollar esas cualidades que Dios nos ha dado. En lugar de desarrollar nuestros talentos y cualidades, miramos a los otros, queremos, envidiamos el talento del otro. Y más aún, no solamente en un sentido de desear hacer también lo que hace el otro, sino que nos enfurecemos, nos enojamos. Como dice también la palabra de Dios,
refunfuñamos contra ese que está haciendo algo bueno. ¿Cuál es la virtud para vencer toda envidia? Es la caridad. Esta es la tercera y la principal de las virtudes teologales, porque la caridad es el amor de Dios habitado en el corazón del hombre. No nos olvidemos el capítulo 13 de San Pablo, 1 Corintios, cuando nos habla del amor, de la caridad, que está por encima de todas las virtudes. Fe, esperanza y caridad. De las tres desaparecerá la fe, la esperanza, la única que permanece es la caridad. Cuando hay caridad, cuando hay amor a Dios, entonces tenemos el amor al prójimo. No nos olvidemos esa pregunta que le hace el doctor de la ley a Jesús: ¿cuál es el principal de los mandamientos? Jesús le responde diciéndole: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es decir, a tu hermano, como a ti mismo. Estas dos, dice, son inseparables. El envidioso, evidentemente, que no tiene amor a Dios. Y esto es lo más preocupante. Y por eso que tenemos que procurar crecer en esta virtud teologal, la caridad, el amor. Y eso solamente lo tendremos cuando nos acercamos al Señor, a Dios. Cuando le amamos a Dios, automáticamente tenemos que amar a nuestro hermano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer.
vimos nacer. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando desde el libro de los Jueces. Y aquí nosotros encontramos cómo se manifiesta el autor sagrado dentro de una estructura y dentro de aquello que tiene como mensaje y que quiere transmitir a las generaciones venideras. Nosotros decíamos que podríamos aventurarnos y decir que este libro se organiza, el libro de los Jueces, más o menos en el año 1000 antes de Cristo, para acabar con el poderío filisteo. Era necesario un liderazgo con mucho poder y una nación unificada. Y eso era exactamente lo que ofrecía la monarquía. Viendo mismo, estamos hablando del contexto histórico. Nosotros tenemos mucha gente que nos ataca, tenemos muchos enemigos, estamos entrando a la tierra prometida, estamos en la tierra prometida, pero hay en el contexto histórico. Algo a bendiga tu iba bella. Va ella ñande y catuta lleva. Ñañe muy con a conro. Va ella ñande ñañe pregunta. Ñamba a po llego a mi hanga. Va ella pañaceta. Ven va yetawi. Y solamente nos dice a través de la unidad, pero la unidad de los clanes, la unidad de las tribus. Entonces te está pidiendo, entonces te está diciendo, Aro piñande ya vero guatán, upea la ñande ya povaena, la ñasenseno ayepa, upea ñande ya povaena, la ya popona mi hanma, pe ñande yara oye de que es justamente la unidad. Para hacer frente al enemigo necesitamos unirnos. Cada uno, la eñonda, la ente hoja ente sea lleva upea, va a sucumbir. De por acá de por y por acá. Y porque justamente te está diciendo que el enemigo es muy fuerte. Y nosotros, para poder vencer a ese que es más fuerte, tenemos que unirnos. Y la idea entonces de la monarquía en ese momento era unir a través del rey, unir a todas las tribus, unir a todos los clanes, donde todos podamos obedecer y donde todos pongamos la fuerza. Cada uno o ya pipareía, cada uno o ya posea ella. No, desde este interés principal que es justamente unir fuerzas. Entonces de ahí, en este primer esbozo, el mensaje del libro refleja más bien una actitud premonárquica, o mejor dicho, pro-monárquica, o sea, está a favor de la monarquía. Este libro, entonces, de los Jueces, está a favor de la monarquía. Upea el omañain, haupea el oibotain, haupea y chupemuana, mirando el contexto histórico, sería la solución al problema en que se está encontrando el pueblo de Israel. Por eso te dice, para acabar con el poderío filisteo, upea y seina que los filisteos estaban en esa región. ¿Acuerdan oinjame ahí, verdad? O sea, el pueblo de Israel estaban conviviendo. Pero Getamba indica tú y acuerdan baebeo ya pojan baere, porque los filisteos acuerdan y po acabeina. Acuerdan que acabeina, el año de ya puta, la pecha indica tú hay movela ya. Y entonces ante esa situación aparece esta fuerza, ¿verdad? A principios de la monarquía. Para acabar con el poderío filisteo era necesario un liderazgo con mucho poder y una acción esbozo de lo que nosotros entendemos como una literatura pro monárquica, o sea, a favor de la monarquía. Y así también, si ustedes siguen, capítulo 19, versículo 1, que en ese tiempo tampoco no había rey, ¿verdad? Entonces, cuando uno sigue allá o Pacueteoma, en el capítulo final, es justamente el capítulo 21. En el versículo 21-25 de este mismo libro, termina diciendo: en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Es decir, o traducir por ahí, cada uno hacía lo que le parecía bien. Una traducción muy interesante, una traducción que te pasa un poco por encima, pero el hebreo verdaderamente te dice: y cada uno hacía lo que quería.
cada uno hacía lo que le canta, upea con la Israel. ¿Entiendes? Eso es mucho más duro, ¿verdad? Y eso es lo que te está diciendo el hebreo. ¿Por qué? Y porque justamente es pro-monárquica. Que exista un rey, que exista una monarquía, que exista una mano fuerte para poder llegar a la unidad de las varias tribus, de los varios clanes. O si no, no vamos a poder hacer frente a los enemigos. La señomita, digamos, contra los demás, ¿verdad? Interesante, porque esto sería como la famosa confederación, ¿verdad? De estados. Por ejemplo, nosotros decimos luego Estados Unidos, ¿verdad? Así le llamamos, Estados Unidos. Es decir, son muchos estados, 50 creo que son, pero en una forma independiente, ¿verdad? Cada estado, pero sin embargo, bajo una unidad. Bueno, no conozco bien, ¿verdad?, toda la organización, ¿verdad?, de gobierno de esa nación, pero es interesante. Aquí más o menos se está hablando también de una confederación, ¿verdad? De una confederación donde nosotros podemos entender que se van uniendo esos estados, que se van uniendo las tribus buscando la unidad. ¿Cuál es la figura que nos puede unir y nos puede apoyar y ayudar para salir adelante, para luchar contra los enemigos? Y justamente será la monarquía. Y por eso este libro entonces se está presentando en el contexto histórico como un libro pro-monárquico, es decir, a favor de la monarquía. Nos despedimos por el día de hoy y vamos a seguir estudiando esto porque es un libro muy lindo, maravilloso. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.